Style. Style is the answer. Muy buenas tardes, mi nombre es Paola Mujica. Estoy realizando un video para la teoría sociológica clásica, en la cual voy a hablar sobre Max Weber, sociólogo, filósofo y económico alemán. Dio pautas para lo que es la Asociación Sociológica Alemana. Uno de sus trabajos más fundamentales fue La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Nos habla sobre la teoría de acción social, que en sí es la realidad social con unas regularidades de la realidad. Su objetivo era el estudio frente a este, entonces es la aplicación casual y no casual analizar una conducta humana. Está apoyado en estadísticas, en encuestas. Entonces él como tal lo que figura es la cantidad versus el resultado, es decir, que explica los hechos no de un solo individuo como también lo aporta, sino en todo el conjunto de individuos. Entonces aquí ya trae lo que es la noción de estadística, la noción de encuestas, y a base de ellas crea unas leyes, referencia de valores. Entonces el estudio, el hecho y el factor social. Siendo la acción social el sentido del subjetivo en su trabajo, que es la conducta de los otros. Como tal, la acción del sujeto es una significación, la percepción y es la significación de su trabajo. Durkheim, ¿qué nos dice? Él nos plantea contemporáneo y clásico. La teoría de organización de simple a compleja. Entonces nos dice que esta evolución de simple a compleja la da la misma persona por una necesidad, dada que cada vez va implementándose más y más y más, esta se hace más compleja para poder ir haciendo su desarrollo. Es un desarrollo constante y continuo al cambio. Al estar al cambio debe ir rigurosamente con él. Dice que es importante la ley y la tecnología. Y una vez se tienen estas cositas establecidas, salen los que son las esferas sociales. ¿Qué son las esferas sociales? Los sistemas o campos. Entonces es un campo de la religión, el campo de la química, el campo de la ciencia. Entonces, ¿qué nos dice? Estas divisiones del trabajo traen una autonomía propia. Es decir, un ejemplo, en el campo de la medicina, puede ser que de pronto yo tenga un cierto dolor, pero va a haber un doctor que lo va a analizar de una manera, otro de una manera, y sigue siendo medicina, pero cada uno tiene una especialización, o sea, cada uno tiene una forma de hacer las cosas. Esta teoría viene más o menos a finales de... Entonces, ¿qué es lo que dice? A finales de 1907, que viene toda esta teoría, él nos socializa, él la compacta con la naturaleza, más conocido con el biologismo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Nos está diciendo, es como un órgano, es como cuando tú mueves la mano, pero para mover esta mano debo utilizar más de un sentido, no solo el tacto, sino también tengo que tener el reflejo, tengo que esta información enviársela a mi cerebro, o sea, todo el cuerpo realiza una función para generar una necesidad. Entonces, este mismo encuadernado funciona con las organizaciones. Toda organización necesita una función para generar una necesidad, es decir, cada organización suple una necesidad, ya sea un bien o un servicio. Entonces, la división de funciones forma hacer las cosas de lazos sociales, es decir, a pesar de que son esferas de trabajo, divisiones de trabajo se requieren, se necesitan, pero eso no quiere decir que no puedan tener lazos o que no puedan crear como canales de comunicación, puentes de intercambio cultural. A esa como tal se le conocen son lazos sociales. Ese es el lazo que exponen ellos, que es la moralidad versus la civilización. Entonces tenemos más de una esfera, ellas pueden trabajar entre sí y funciona en una economía que suple la necesidad de intercambio, de complejo intercambios entre esferas. ¿Qué dijo esa parte que es tan complicada? Un ejemplo,
Sabemos que en la parte que puse el ejemplo de un dolor médico, pero va más allá, cuando ya tenemos que implementar la parte económica, la parte social, la parte cultural. Entonces, ¿qué dice? Venga, es un sujeto generando un organismo simple, pero va a llegar el momento en que son varios sujetos creando una organización compleja. Entonces, entran otros factores, la burocracia, la ciencia, la tecnología. Entonces cada vez la esfera va a ser más compleja y cada vez los lazos van a ser mayores. Entonces ya cuando era un tema de una y dos divisiones nomás de esferas, ahora va a ser una división completa, es decir, va a ser completamente una costura de organizaciones para un ideal. Es decir, que un impacto genera un impacto en masa. Eso nos dice Drucker. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Drucker y Marx nos dicen, yo hablo del individuo como tal y este individuo lo muestro como un individuo de estudio de hechos y de factores. Y Durkheim nos dicen ese estudio de ese sujeto con esos hechos y esos factores generan una esfera, una de muchas esferas. Pero eso no quiere decir que todos hagan lo mismo. Yo puedo hacer esa misma labor de una forma diferente, otra persona lo puede hacer de otra forma diferente y pertenecer a esferas diferentes y tocar el mismo tema. Esa es mi apreciación.